Bueno, pues hola, hola a todos, muy buenos días. Eh, Vamos a dar comienzo al webinar. Solo que, por favor, vamos a dar un par de minutos para que se nos pueda unir más gente. Unos 2 minutos nada más. Y bueno, empezamos eh, después de este tiempo de espera. Ya que van llegando más gente, repito el mensaje. ¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos a esperar 2 minutos para que se pueda unir más gente y así comenzar. Eh, un minuto. Muchas gracias por estar aquí. Se está uniendo más gente. Repito el mensaje. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos esperando un minuto más para que se nos una más gente. En breve comenzamos. Ya, bueno, ya esperamos este tiempo, entonces vamos a comenzar. Importante recordarles que eh, al término de la sesión, una semana después, por lo que me comentan, compartimos tanto el video como las diapositivas para que puedan contar con toda la experiencia. No importa a qué hora se vayan uniendo. Pues sin más, vamos a dar comienzo. Y primero que nada, sí, oficialmente agradecerles por el tiempo, considerando la hora. Eh, Esta sesión prácticamente es una divulgación hacia un tema, eh, hacia un tema que pudiera no, pues, o no sonar tan interesante, o se podría pensar que ya se hizo todo y no hay más que hacer. Ese tema es el de Customer Loyalty o lealtad al cliente. Ese va a ser el punto central y a través de este vamos a ver pues el planteamiento, áreas de oportunidad, situación actual, las propuestas que tenemos como parte de Svitla para poder pues llegar con una solución y algunas propuestas y bueno, varios tópicos que van a ir surgiendo conforme vamos viendo la presentación. Pero antes, me gustaría pues presentarme formalmente. Yo soy Aaron Castillo, es un gusto conocerlos. Eh, yo pues soy de ciencias de la computación, empecé con este lado de la programación, pero a lo largo de mi carrera me he ido posicionando exactamente en medio de estos dos grandes mundos que son la ciencia y la ingeniería de datos. También he trabajado mucho con áreas de negocio, por lo cual cuento con esta experiencia para traducir requerimientos en los dos sentidos, negocio, técnico, analítico. Entonces, pues este tema justamente tiene un poco de este balance, ¿saben? O sea, no va a ser todo técnico, no todo analítico, no todo negocio, sino justamente un equilibrio para que todos los perfiles puedan llevarse, pues bastante valor, ¿no? De esta presentación. Un segundo. Antes de Argentina nos está viendo. Muchísimas gracias. Eh, un poco de mí para romper el hielo. Actualmente estoy leyendo un libro que es El problema de los tres cuerpos. Es de ciencia ficción china. Entiendo que está la serie en Netflix, pero yo me hice la promesa de no verla hasta terminar el libro. Entonces, la verdad es que está muy interesante. Se los recomiendo. Un poco como todo, el perfil, ¿no? Adicto a los videojuegos. Actualmente estoy jugando este que encontré en PlayStation 5, Streets of Rage. Ya es un juego bastante antiguo de los 80s, 90s, pero se hizo esta nueva versión y la verdad es que para pasar un rato es cooperativo local, que puede jugar hasta 4 personas a la vez y pues, la verdad es que pasa una tarde muy agradable. Me gustaría
pasar a un tema que creo que es justo. Una manera de reconocer a la empresa en la que estoy trabajando es BitLab, eh, por, por dar el empuje a este tipo de iniciativas, y no solo el empuje, sino el espacio y también la recompensa por promover este tipo de iniciativas de inteligencia artificial. Eh, Solamente como para que la conozcan un poco más, la empresa pues, ya lleva unas décadas en el mercado, 21 para ser exactos. Es una empresa que sus matrices están en Kiev, Ucrania, y en California, en Estados Unidos, pero la verdad es que se ha expandido a, a bastantes geografías. Yo soy de México, por cierto. Sí, la empresa tiene mucho empuje o mucho interés en promover este tipo de proyectos de inteligencia artificial, y no solamente que se queden en un bonito dashboard o en algunas diapositivas, sino que promueve, da seguimiento a que se lleven a cabo, se solidifiquen, que ya se puedan ver en un código, que podamos medir, cuantificar. Entonces, en ese sentido, tiene mucho peso ya en temas, principalmente con temas de economía digital, como son el e-commerce y estos temas de churn, attrition. Pero la verdad es que se ha expandido bastante bien a todos los temas que, por cierto, a mí me gustan: inteligencia artificial, eh, ciencia de datos y ingeniería de datos también. Entonces, un poco para que vean de los proyectos, la verdad es que si el número es verdad, es verídico, de los proyectos que se han llevado a cabo. Este es uno de ellos, por eso es que doy fe de esto, ¿no? De esta información. Quisiera, bueno, aprovechar este espacio para agradecer. Eh, bueno, ahora sí, yendo al objetivo de lo que es este webinar, pues básicamente, como lo comentábamos, vamos a tomar el tema de Customer Loyalty. Vamos a ver qué contiene, qué oportunidades hay, qué estereotipos o mitos existen sobre esto. Vamos a proponer una técnica eh, que pueda ayudar a mitigar esos dolores, y conforme vayamos viendo van a surgir varias cosas, varias dudas seguramente, varias formas creativas de dar la vuelta, etcétera. Entonces, en esencia, eso es lo que veremos durante la sesión. Em, Solo para consolidar un poco, vamos a ir llevando esto que les comenté a través de los siguientes pasos. Simplemente, bueno, el de izquierda a derecha es revelar cómo está la situación actual o qué es un Customer Loyalty para empezar. Sé que suena bastante intuitivo, pero lo vamos a oficializar. La técnica que proponemos, el análisis de sentimiento, ¿qué es eso? En case studies es básicamente mostrarles a través de una demo, pues básicamente cómo estamos proyectando la medición, mitigar los dolores, resultados. Implementation Strategies es una parte como a modo de cierre. Entonces es donde seguramente saldrán consejos, eh, muchos de vivencia propia. Entonces, es para poderles compartir este conocimiento. Y Q&A. En este punto hay varios detalles a comentar. Uno es que a lo largo de la presentación, por favor, vayan escribiendo sus dudas en la sección de Q&A. Para darle un flujo al tema, vamos a responderlas al final, pero por favor no dejen de escribir para que podamos, justo en esta sección, atender todo lo que les inquieta. También lo que van a ver es que todo está en inglés, aunque qué mejor, estamos hablando en nuestras lenguas maternas, y la presentación está hecha para, pues, un mercado de habla hispana. Lo cierto es que, como dijimos, vamos a compartir las diapositivas y un poco de material, entonces, pues al final buscamos internacionalizar esto. Y qué mejor que sea inicialmente a través de lo enriquecedor de nuestra lengua materna, pero bueno, pues si queremos expandir esto, va a venir en inglés para que sea entendible por otras audiencias eventualmente. También hay un elemento informacional, y es que mucho de esto, por defecto, hablamos de lo técnico, lo de negocio, lo analítico, pues hay más información o información más precisa en inglés. En ese sentido, es un poco más natural empezar, si sobre todo es una parte de divulgación, es el mejor empezar a darles algo con lo que se tenga y después extrapolarlo a español o al idioma que ustedes quieran.
que si hubiéramos empezado en español y con estos huecos, pero es que no sabemos qué pasar aquí, entonces pues es mejor para que tengan la mejor información posible, estén mejor informados. Son las razones, nada más, no hay otras. Entonces, pues dicho esto, vamos a comenzar con la parte del Customer Loyalty. En realidad, pues es algo pues bastante intuitivo, no hay mucho que decir, simplemente es el estudio, una disciplina que se encarga del estudio de la relación cliente-empresa. Y esto puede ser al nivel general, como la misma empresa, o en cada uno de sus productos. Pues la relación puede estudiarse desde algo tan somero como simplemente tener una afinidad básica por una marca o por una empresa. También puede haber casos extremos donde hay gente que defiende con bastante fiereza la, la marca, por ejemplo, artículos de lujo, que es gente que es muy, muy apasionada por la marca y la va a defender a toda costa. O hay gente que ve incluso hasta como un miembro de su familia, ¿no? Es alguna empresa o algún producto. Aquí simplemente nos vamos a conformar con que exista esa relación y ya, no nos importa qué intensidad. Entonces, vamos a basarnos con en este precepto. Y con esta tabla muestra un poco el estatus, cómo están las cifras hoy en día de algo que aparentemente ya no tiene o no tuviera mayor, mayor jugo, mayor provecho. Vamos a empezar con la izquierda, con el elemento de la izquierda que nos dice que en general a nivel global y basado en estadísticas muy mundiales, eh, el 72% de todos los consumidores, esto fue realizado en 2023, o sea, son estadísticas del año pasado. Durante 2023, 72% de los clientes en general o de personas que tuvieron alguna interacción con una empresa empezaron a generar una lealtad, este vínculo del que estábamos hablando. Eh, a nivel monetario, el billón es el billón norteamericano, entonces estamos hablando de 4.5 miles de millones de dólares. Eso es lo que representó en 2023 el mercado de Customer Loyalty, que es como solo Customer Loyalty. Entonces, aún así es bastante. Eh, en términos de cómo los clientes se empiezan a hacer afinidad o cómo se informan sobre cierto producto, se establece que un 98% lo hace a través bueno, de fuentes en línea. Entonces, esto es variado porque puede ser desde el texto, leer los textos que uno vaya poniendo a través bueno, o que se vayan disponibilizando a través de producto, retroalimentación. Puede ser el sistema de likes, puede ser el sistema de estrellas. En general, cualquiera de esos se ocupa, pero es un hecho de que sí hay gente que está revisando y es un 98% en general, independientemente de que se haga una afinidad o no, sí, o sea, básicamente está informado de alguna manera u otra. Un dato que puede generar sorpresa es que, eh, o yo lo pensaba, contrario a lo que se pueda interpretar, en realidad hacer o lograr este vínculo pues no cuesta tanto, no se requiere un gran esfuerzo. De acuerdo con las estadísticas, bastan 3 interacciones en promedio para que alguien ya pueda sentir afinidad por una marca o una empresa. Eh, y por interacción puede ser una compra y una ida al lugar, algún programa de puntos. Entonces, basta tres de estos eventos para que ya exista la relación. También, en respecto de qué es lo que evalúa un cliente al momento de empezar a generar afinidad, pues el número uno es el precio, el número dos es la relación calidad, bueno, la calidad. Entonces, pues sí, al final al cliente le importa mucho más el precio y no el precio en sentido de barato, porque a veces esto puede, por ejemplo, ser un estatus, como en el caso de los artículos de lujo. Sabemos luego hay veces que el artículo es, en términos de precio es muy caro, pero y hay versiones más baratas que hacen lo mismo, pero pues es el estatus, ¿no? Entonces, eso indica que el precio siempre está allí y siempre va a estar allí como factor número uno. Eh, y aquí, el último dato estadístico es como para empezar a generar esta conciencia de las áreas de oportunidad que tiene el Customer Loyalty.
Solo dos de cada cinco estrategias en general son efectivas. ¿El por qué? Bueno, principalmente, y eso es lo que vamos a empezar a aterrizar, es porque esto está ligado con una situación cualitativa. Eh, Típicamente, que estamos hablando? Textos. Estamos hablando de cosas que en principio podrían no ser tan medibles, eh, que audios, voz, videos, textos, que sí, está el sistema de likes, está el sistema de estrellas, pero si lo piensan a veces, pues es un poco tajante, ¿no? No, a veces tener muchos likes no es sinónimo de una lealtad, porque puede haber bots, o el de las estrellas puede que haya algún valor intermedio que no alcanza a describir un sistema de 5 estrellas. Entonces, en general se siente insuficiente, ¿no? Esta parte, como que algo falta. Eh, entonces, eso es un poco de aspectos generales sobre la Customer Loyalty. Ahora, para poder aterrizarlo todavía más, vamos a verlo justo el Customer Loyalty a través de las retroalimentaciones, que son los Customer Reviews, los textos, las críticas, las sugerencias, el buzón de quejas, etcétera. Uno de los enfoques, pues estamos tal vez por cultura acostumbrados a verlo de siempre positivo, ¿no? ¿Qué vamos a ganar? ¿Qué vamos a ganar? Pero a veces también es bueno voltear hacia el otro lado. ¿Qué vamos a perder? ¿O qué pasaría si no empezamos a tratar estos temas? Ya vimos que dos de cada cinco estrategias son efectivas. Entonces, esto es un subconjunto del Customer Loyalty, pero sin embargo también es igual de poderoso y refleja bastante en las áreas de oportunidad que tenemos. Por ejemplo, algunos datos también tomados de las estadísticas, mismo punto, 2023, se ha estado analizando que en la parte de la izquierda, que tener un review negativo en general puede costar hasta $3,000 en promedio anuales. Entonces ya empieza a dar una idea de lo que estamos perdiendo, ¿no? Si no lo estamos tratando adecuadamente. En la siguiente información se habla sobre el costo, o más bien el hecho de cómo está la situación sobre los comentarios. Eh, digo, un 75% de las empresas no contestan o no tratan adecuadamente los comentarios negativos. Es fácil, digo, lo hemos visto en marcas, pues, eh, vitorear, alabar, comentarios positivos, digo, eso hasta ayuda, se ve bastante eh, eh, innovado, no, sentimental. Bueno, uno siente una gran euforia, ¿no? Pero, ¿qué pasa con la parte negativa? ¿Qué pasa con esos comentarios que pueden indicar una gran oportunidad de mejora? Pues ahí están las estadísticas. Desafortunadamente no se atienden, o no de la manera en que deberían. Y al final, estos dos nos llevan al tercero, que es algo que seguramente han escuchado, es más empresarial, es un poco más difícil de cuantificar, que es el riesgo reputacional. Que al final, por mala publicidad es mala publicidad, definitivamente va a afectar a la empresa. Y en este punto no es que no se esté haciendo algo con respecto de las críticas, sino que nuevamente solo un 60% de las compañías tienen metodologías que no del todo encajan con la necesidad, ¿no? Con la realidad de estos comentarios negativos. Y vuelvo al punto. Una de las razones es que se cree que estos temas de analizar textos, pues sí, básicamente analizar los textos solamente conlleva un par de análisis y ya es todo. O que no existe una manera de cuantificar. No argumentan que es pues suficiente un simple conteo de palabras, conteo de las palabras más usadas en los comentarios, tal vez hacer una de estas gráficas de nubes de palabras, donde la palabra más importante se pone más grande y hasta allí. Y la verdad es que justamente tratamos de derribar este mito. Entonces, con esta información ya tenemos una idea de en dónde estamos posicionados, cuál es la situación actual, cuáles son las oportunidades de mejora, y ahora viene la parte de cómo proponemos desde Cipla, justamente atacar este problema. La técnica se llama en general análisis de sentimiento. Eh, para dar una breve explicación, en general el análisis de sentimiento desde un punto de vista muy estricto no necesariamente tiene que ver con Machine Learning. Análisis de sentimiento hace referencia a cualquier técnica que, basado en un texto cualquiera,
yo pueda identificar de- típicamente de manera numérica si el texto está escrito en una manera positiva o negativa. Y eso es como el fundamento del análisis de sentimiento. Ahora, para aterrizarlo un poco a la parte numérica, pues se han hecho algunas convenciones, por ejemplo, que para hacer este contraste entre lo positivo y negativo, se estima un resultado entre 0 y 1, siendo 0 que el texto es negativo de manera contundente, 1 el texto es positivo en su totalidad y 0,5 es como algo neutral. Entonces, esa es como la convención, hay otras escalas, pero la mayoría ocupa esta. Eh, algo importante del análisis de sentimientos es que esto es lo básico, o sea, 0, 1, positivo, negativo, bueno, malo, pero en general las técnicas no están limitadas a esto. Hay operaciones más avanzadas que ya permiten averiguar toda una gama de sentimientos, justo como en una película muy famosa que actualmente se está proyectando, seguramente a nivel mundial, le habla de esto, de los sentimientos. Entonces ya en técnicas mucho más avanzadas ya podríamos identificar si alguien escribió con enojo, con tristeza, con alegría, entonces ese tipo de cosas. Sin embargo, para estos fines de divulgación, pues lo vamos a dejar en 0,1. Aún así se puede extraer bastante valor con estas simples operaciones. El representante que hemos elegido para esta técnica, para este tema de análisis de sentimiento, ya está basado en una técnica de redes neuronales. Por una cuestión, sobre todo del mismo tema, del mismo enfoque, estamos haciendo un balance. La verdad es que eh, dejaremos lo más analítico y lo más técnico para otras sesiones, pero sí les pedimos que nos ayuden con sus comentarios, no necesariamente aquí en Q&A, sino posteriormente en medios de contacto que vamos a colocar dentro del mismo LinkedIn. ¿Por qué? Porque esto puede ayudarnos a regresar con nuestros líderes y mostrar la evidencia de, del- de qué tan buena fue esta plática y cómo la gente quiere más. Entonces, ya en otras sesiones, sí, por supuesto, podremos abarcar esta y otras técnicas analíticas, pero por el momento nos vamos a enfocar a una y explicar de una manera somera, pero precisa. Para esta técnica, eh, primero vamos a pararnos un momento y vamos a analizar o vamos a dar a conocer este elemento que es imprescindible, no es opcional. Eh, Típicamente se le llama que es un enfoque supervisado porque eh, me gustaría dar este ejemplo con una comparativa, porque con este ejemplo ustedes lo van a entender mucho más rápido, a todos niveles, técnico, analítico, filosófico, cultural, que es lo que también vamos a ver. Imaginen que le están enseñando a un infante, pues, a aprender. Bueno, le están enseñando cosas, cómo aprende un pequeño. Pues, eh, lo cierto es que va a aprender, pues, con cierta información base, con ciertos elementos previos. Después ya se puede hacer algún tipo de, de, de discriminación, bueno, clasificación de aprendizaje durante la etapa de crecimiento, pero en principio lo que sí necesitamos es aprender por imitación, y eso lo hacemos todos. En este caso, ¿cómo se ve reflejado esto? Al menos necesitamos una estructura como la que se puede ver allí. Necesitamos, eh, puede ser un Excel, un CSV, etcétera, puede ser, bueno, sí, ya está, dije lo necesario. Que contenga, ¿qué? Oraciones, críticas, opiniones, y por cada una de estas, el sentimiento que va ligado. Y la verdad es que en este caso nos interesa por principios o por simplicidad, nos interesa un 0, un 1. 0 es negativo, 1 es positivo, el 0,5 y estos los va aprendiendo después el sistema, justo como nosotros. Nosotros en edades tempranas nos enseñan el bien y el mal, lo que es bueno, lo que es malo, lo que se debe hacer, lo que no se debe de hacer, pero a lo largo de nuestro crecimiento, pues nosotros vamos ajustando esos valores, diciendo, ok, esto sí se puede, pero también puede pasar esto y así. Eh, entonces, eso es lo que necesitamos como base. Eh, y aquí es importante decirlo, ya empezamos a tocar aspectos culturales.
lo que tal vez sea bueno para mí, para otros no. Eso va a pasar siempre. Em, También sé que estamos en esta época de lo que es políticamente correcto. No me voy a meter en esos temas. eh, pero lo que sí es un hecho es que si queremos que nuestros sistemas aprendan un sentimiento, no sé, por ejemplo, malas palabras, aprendan estas cosas, tenemos que, o políticamente correcto, ¿qué es políticamente correcto de lo incorrecto? Es necesario introducirlo. O sea, no tenemos de otra. No hay forma de que el sistema aprenda de algo que es políticamente correcto o incorrecto si no se lo pusimos al inicio. Entonces, así va a ser, así va a funcionar este núcleo. Eh, Ahora, con esta base, con este conjunto base, voy a explicar cómo es que con una red neuronal, que de hecho es el tema analítico, cómo es que empieza a aprender, cómo es que empieza a generar este sentimiento con base en los textos y cómo es que podemos aprovechar esta herramienta para que con textos que nunca vio el sistema empiece justamente a hacer lo que nosotros hacemos, ¿no? A- a generar nuevas respuestas, algunas incluso que no venían programadas al inicio. Em, la situación es simple, pero es poderosa. Como dijimos, vamos a tomar oración por oración con su respectivo sentimiento. Es importante aclarar que la máquina nunca va a saber que esto es positivo o negativo a menos que nosotros se lo indiquemos. Digo, nosotros podrá haber, lo aumento porque luego puede haber alguna confusión en que pueda, pero si el texto es positivo, ¿por qué? Ah, pues no, porque la máquina no lo sabe. Entonces, en general, pues esto es la única forma de que lo sepa es con el número asociado que mostramos previamente. ¿Qué va a ser nuestra red neuronal? La red neuronal, de hecho, va a ser algo que nosotros hacemos también, aunque ya de manera nosotros no nos damos cuenta, pero es lo que sucede cuando aprendemos algo, sobre todo en términos de texto. Va a ser una especie de descomposición y una descomposición tomando fragmentos secuenciales. Típicamente debe de ser fragmentos tomados ahorita, bueno, en esta parte está el fragmento completo, pero va a ser un subfragmento de tres, y luego subfragmentos de dos, y luego subfragmentos de uno. Entonces, en ese sentido, aquí, por simplicidad, me faltó el de tres, porque hubiera colocado I enjoy the. Entonces, va a ser todo este tipo de desarme. Y la lógica es muy simple. Yo como niño, si me dicen, pues esto es positivo, entonces significa que todas las subpartes van a ser positivas, al menos en inicio. Y así es como empezamos a aprender, porque después se nos corrige, o después nos llega otra información que cambia lo que creíamos. Entonces, hasta ahí todo bien. Digo, al final, ¿con qué nos vamos a quedar? Pues con estas subestructuras y podemos llamarle sus pesos asociados, sus sentimientos asociados a cada una de estas subestructuras. Eh, Ahora, supongamos que llega otra información. Entonces, ya tenemos esto del paso previo. ¿Y ahora qué pasa? Bueno, nosotros ya sabemos que, bueno, está en inglés, pero esto es opuesto, ¿no? Entonces, a lo que se tenía inicialmente. Y obviamente, bueno, le vamos a dar un score de cero, indicándole a la máquina que esto es negativo, es un sentimiento negativo. Eh, Aquí van a ocurrir dos cosas. Al tratar de integrar esta nueva información, van a pasar va a pasar lo siguiente. De la parte izquierda hace referencia a la nueva información que no tiene contraste, que el sistema va a tomar también como válido, que son las palabras que prácticamente no aparecen, o las las subporciones que no aparecieron en el lado derecho. Y pues está bien, ¿no? Hated tendría un valor de cero, todo lo que tenga que ver con hated, pues tiene un valor de cero. Pero entonces, ¿qué va a pasar con aquello que sí existía dentro del sistema actual? Perdón, dentro de la información actual. Pues simplemente se hace una actualización. De hecho, en realidad son las cuatro líneas que pueden ver aquí que ya empiezan a contrastar. Me estás diciendo que antes esto era positivo, y luego me llega una información que me dice que esta parte es negativa, y entonces, ¿qué hace? Pues se actualizan los pesos.
En ese sentido, si yo tuviera este sistema, perdón, si yo tuviera este sistema, eh, entonces diría que The Food, pues no, ya no es neutro, porque ya recibí dos fuentes diferentes, ya también, bueno, Food y todas las subpartes, The Food, y I. Dejaría las partes originales con un valor de uno, eso sí, porque eso no han aparecido, o no ha aparecido otra información que me indique lo contrario, y lo mismo para las partes negativas. En esencia, me voy a quedar así, seguimos ese proceso por tantas oraciones como tengamos inicialmente. Y estos pesos se va actualizando, se va incrementando la complejidad de nuestras palabras, de nuestras subporciones. Y al final, pues un sentimiento con redes neuronales en esencia es esto. Es la ponderación de todas estas frases, todas estas palabras y todos estos pesos. Y así es como funcionamos. Cuando nos dicen que una palabra, por ejemplo, en México es válida, pero en otro país es una grosería, pues estamos actualizando nuestro nuevo sistema, diciendo que, ok, tal vez esta palabra no sea tan positiva como yo pensaba, y así por cada estructura, por cada idioma, por cada región. eh, entonces, pues como ya pueden ver, se empieza a hacer más complejo, incluso para dos oraciones, pero es el principio básico de un sentimiento con redes neuronales. Ahora, como habíamos comentado, vamos a pasar a los casos de estudio. Eh, Para esto, pues vamos a irnos a la demo. Es una propuesta ya hasta aquí vamos a recapitular. ¿Qué estamos haciendo? Customer Loyalty. Lo estamos atacando en la parte en la que se cree que no hay un enlace entre lo cualitativo y lo cuantitativo, que es el Customer View, que son los retros, los textos, las opiniones, las sugerencias. Y a través de esta técnica de redes neuronales con análisis de sentimiento, lo estamos tratando de hacer ese enlace, esa unión, ¿no? Pasar de lo cualitativo a lo cuantitativo. La sugerencia, bueno, es este producto de software. En realidad es bastante sencillo. Simplemente se carga un archivo con justo estos, bueno, los elementos sobre los cuales se quiere averiguar su sentimiento. Y bueno, van a salir algunos datos, cosas ya más numéricas que seguramente podrían ayudar tanto a los analistas como a la gente de negocio. Tenemos dos ejemplos. El primero es un poco de juguete para que se puedan dar una idea de qué está compuesta la herramienta y un par de aspectos más culturales, gramaticales también. Entonces, en esencia, este es el primer ejemplo, nada más para que se den una idea de cómo funcionaría el sistema ya en sí. Se tienen las oraciones en las cuales yo quiero averiguar su sentimiento eh, y ya. TXT, CSV, no hay ningún problema, simplemente con que tenga esta estructura separadas por el salto de línea y ya está. Ahora, vamos a cargarlo en el sistema. Y recordemos, es de juguete, pero es para que se den una idea de cómo proponemos un análisis suficiente, rápido, eh, pero conciso sobre los sentimientos. Empezamos con una gráfica muy simple, para los que nos conozcan es un simple histograma, es una gráfica de barras donde se van poniendo los sentimientos en el eje horizontal y las frecuencias en el eje vertical. Entonces, básicamente me está diciendo cómo está en términos de sentimiento este texto. Bueno, asumimos que estos son textos de una entidad, bueno, sí, una entidad, pues empresa, persona, marca, producto. Ofrecemos un promedio que en general podemos decir cómo se está comportando en términos de sentimiento, de aceptación, la entidad en cuestión. En este caso está ligeramente positivo, un 0,6, anda como por aquí. Y bueno, es versión 1,0, pero con seguridad podremos eh, bueno, mostrar, aquí más bien, podremos reducirlo, agregar una tabla más dinámica, pero en principio lo que muestra es de los mismos textos que pusimos como ejemplo, su sentimiento asociado. Entonces aquí hay que hacer un par de comentarios y están hechos a propósito para que veamos cómo algunos aspectos se pueden escapar al sistema y no es simplemente porque no tengamos la pericia para hacerlo de manera analítica. A ver, el idioma es tan complejo, los idiomas son tan complejos que, bueno, van a haber cosas que se escapen.
y hay que tener solamente cuidado. El primero, notarán que esta línea está vacía y de hecho tiene un propósito, no fue un error. Es que en el texto original una de las líneas estaba vacía y es como, y tiene que ver mucho con la forma en la que bueno, aprendemos al inicio, con los niños sobre todo. ¿Qué significa? Pues no hay información, no hay nada que evaluar. Entonces, ¿qué hace un niño cuando no, o pueden preguntar, si tienen pequeñines en casa, pueden preguntarle algo así que no se, que sepan que no sabe el niño? Sé que no me quiero ver muy problemático en esto, pero lo que hace un niño cuando tiene esta información que no conoce o no ha asimilado aún, te contesta, o no contesta, o te contesta, no sé. Y es justo lo que está haciendo nuestra red neuronal, como un niño. ¿Por qué? Porque a falta de información, o si el sistema, o si durante este tipo de generación de estructura no se le ingresaron las frases adecuadas, pues la tangente o irse por la opción por default es no sé. Y ese no sé cómo se interpreta, 0.5 es el neutral. Entonces, eso hay que tener cuidado porque eh, en los 0.5, en los sentimientos con 0.5, porque puede que sí sea algo neutral, pero también puede ser que sea algo que o está vacío o que el sistema no detectó. Entonces, eso podría ser una buena ayuda para ver cómo o de qué formas o con qué frases podemos reforzar nuestro sistema de red neuronal. Un ejemplo que va similarmente relacionado es el de aquí. Sí, si lo puede leer, es simplemente una crítica de un restaurante y fue como mirar la Eurocopa, que pues está pasando actualmente. Y aquí se va casi por la opción por defecto, porque en realidad, y eso sí se los puedo decir, el sistema, en esta base de oraciones que le pasamos, no venía nada relacionado con la Eurocopa. Entonces, pues es fácil para el sistema pues irse por la parte más neutral porque no había nada, no había contraste, no había ningún contraste o alguna frase que me dijera, si va a venir la palabra Eurocopa, entonces es algo positivo o negativo. Que de hecho con esto me regreso al escenario de la cultura porque esto ya habla como una especie de sarcasmo, de doble sentido, sentido figurativo. Entonces, esto así como está, puede significar algo positivo o negativo, simplemente porque, pero no sabemos porque no hay más información. Tal vez la persona que lo escribió pues sí quería expresar su odio, su enojo, o tal vez quería hasta alabar a la entidad en cuestión, pero vaya, pues no lo sabemos. Entonces, por eso se queda como algo neutral. Unos dos ejemplos más tienen que ver con las partes que están aquí. Si lo podemos leer, dice que la comida es tan buena como el calentamiento global. Evidente, creo que en general, para un público latinoamericano, puede tratarse de algo negativo, al menos por lo que hemos visto en noticias, las ondas de calor, las lluvias torrenciales. Bueno, no me voy a meter en temas de eso, pero lo interesante es saber por qué, aún tratándose en teoría de algo, eh, pues en esencia orientado un poco a lo negativo, le dio una puntuación más positiva y es porque es por el contexto mismo. Uno esperaría que uno esperaría o espera pocos comentarios acerca del calentamiento global o de una manera pues no tan generalizada. Esto tiene que ver sobre todo con el nicho o lo que estamos, el tipo de empresa que estamos analizando. ¿Cuál es mi punto? Y de hecho, con esto hago un paréntesis, todos los datos que ven aquí son de restaurantes y hoteles. Eh, Entonces, esto de calentamiento global es muy raro que se encuentre tal vez en este tipo de nichos de negocios, lo que me indica que hacer tal vez algo muy genérico, o sea, una superinteligencia artificial o una super red neuronal que me haga análisis de sentimiento de todo, no es buena idea. ¿Por qué? Porque van a existir términos que simplemente no existen. De hecho, este no existía en las oraciones que estuvimos analizando. Y sin embargo, ¿por qué dio algo tan positivo? Bueno, porque lo que sí notó la inteligencia artificial es good. Y de acuerdo a lo que le enseñamos, good, la palabra good tiene que ver con algo muy positivo. Entonces no hubo en realidad un contraste con esta parte que le redujera el, sí, bueno, el puntaje para obtener un sentimiento mucho menor al que se esperaba.
este ejemplo es igual, o sea, es muy difícil. Esto habla también de un sarcasmo, porque en teoría la palabra cárcel, pues no se esperaría tanto en un restaurante, a menos que sea la comida de la prisión, pero en algo cotidiano, pues no esperas. Entonces no hay una contraparte que le diga, o la frase entera no se le introdujo adecuadamente al sistema para que pudiera decir, trae una connotación negativa. En ese sentido, ¿cuál es mi punto? El aspecto cultural tiene que ver con sarcasmo, palabras que no pusimos a nuestro sistema como al inicio. Entonces, pero también hacer una inteligencia artificial que lo sepa todo, en este caso análisis de sentimiento, no es tan recomendable. Eh, en términos de sarcasmo, y esto de acuerdo a las estadísticas meramente del idioma inglés, solamente un 3% de los comentarios, en general, bueno, en reviews, en revisiones en línea, son sarcásticos o traen este tipo de doble sentido o sentido figurativo. En ese sentido, tampoco, no diría ya, se acabó, ya no hay más que hacer, pero sí es importante considerar estas partes. ¿Por qué? Porque, o una de dos, o le, o buscamos ejemplos de sarcasmo con sus respectivos sentimientos con los que podamos alimentar a nuestro sistema, o en nuestros resultados finales consideramos un margen de error del más o menos 3%. Pero ahí está. Digo, este es que el aspecto evidentemente te va a escapar. Y bueno, como decíamos, algunas veces el sarcasmo, o hay culturas más sarcásticas que otras, hay culturas que son más directas, que no entienden tanto del sentido figurativo. Vaya, ya entenderán. Y eso solamente hablando de un solo idioma. Nosotros en español, por ejemplo, bueno, ¿qué más, no? De las palabras que incluso dentro de regiones del mismo país cambian. Entonces, bueno, ya tenemos allí toda una variedad. Pero bueno, es algo que era importante comentar para que se den una idea de hasta dónde vamos llegando con el análisis de sentimiento. Eh, vamos a poner el segundo ejemplo. Había un botón de try again, pero no, estoy compartiendo y no lo puedo ver, pero eso ya, no se preocupe. Aquí le damos la vuelta con la parte técnica. Por el segundo ejemplo, en lo que va cargando, esto eh, ya son recopilaciones de varios restaurantes, hoteles. No pusimos uno en particular para, pues, no evidenciar, ¿no? No buscamos eso, buscamos aprender, buscamos que aporte al negocio, entonces van a encontrar temas muy variados aquí. Pero bueno, siempre dentro del mismo nicho, restaurantes u hoteles. Am, entonces ya está. Asumamos que este es un escenario real, es solamente una entidad, es una empresa, una marca, un producto, pero en general ya con esto más realista podemos ver cómo anda el sentimiento. En general está un poco más orientado, el peso está más hacia la izquierda, lo que significa que en general no tiene un buen sentimiento o no hay un buen sentimiento sobre lo que queremos analizar. Entonces es cierto, el promedio anda en 0,38, anda aquí es un poco negativo. Para hacer un análisis rápido podemos ver cómo están comportando los valores, los muy positivos y los totalmente negativos y los del medio. Entonces rápidamente, ¿sí? Entonces digo, en general las palabras coinciden, hablar de great, positive, friendly. Entonces pareciera ser que sí. Obviamente hay matices, los números van bajando. eh, Digo, sí, en general se preserva el sentimiento. Vamos ahora con los más negativos. Pricing is a bit of concern. O sea, hay algo ahí que no está cuadrando. Service was a bit lacking. También aquí es importante mencionar el hecho de que no todos los comentarios, incluso los reales, van a estar compuestos por grandes enunciados. Simplemente es comida buena, gran servicio. Entonces, pues en general también tenemos que alimentar eso a la máquina, a nuestro sistema, para que pueda ayudar también a discernir incluso esos escenarios de pocas palabras. En general, sí, yo personalmente habría algunos que colocaría con menos, no sería tan estricto en términos de, de sentimiento. Por ejemplo, este dice a little slow, dice, ok. Ahora vámonos con los de en medio. Eh, Había uno que tenía que ver justo con esta parte del, pues, aquí está.
eh, era weighted and weighted. Bueno, en general, muchos de estos sí tienen como, están, o sea, este 0.5 es más que nada porque no había tanto conocimiento. Entonces, en muchos de estos casos se tomó la opción por defecto. Digo que, ¿cómo sería esto? Pues sería, es neutral, digo, tampoco es que esté mal, pero sí también hacer un análisis sobre los valores intermedios. Algunos, algunos es más que nada por la estructura, una palabra, dices, bueno, ok, se fue por la tangente, no se fue por el caso por defecto, no tenía más información. En general, sí, o sea, los que están en 0.5 los puso bien porque no había más que hacer, o sea, no, o no hay mucha información, o no se entrenó con tantas palabras, pero lejos de verlo como un impedimento, es una oportunidad para aislarlos y analizarlos, pero lo interesante que estamos haciendo ya es que ya estamos dando un apuntaje y estamos pasando de algo cualitativo a algo cuantitativo, en lo cual podamos analizar más rápido, detectar más rápido. Sé que ahorita aquí por fines prácticos pusimos toda la lista de palabras, pero no hay nada que una tabla dinámica o pandas o alguna herramienta así pueda hacer un filtrado y empezar a analizar, pero ya con una puntuación, pues con algo más imparcial, ¿no? Algo más numérico. Yo estaba buscando, por ejemplo, aquí, este es igual, la tangente. ¿Por qué? Porque la máquina no entendía que 5 estrellas es algo más cultural, porque 5 estrellas es bueno, pero tampoco había algo inicialmente que se le diera, que si encuentras una frase con esto, 5 estrellas, 4 estrellas, 3 estrellas y así, fueran bajando los niveles de sentimiento. Entonces, pero otra vez, ya estamos analizando bien, ya estamos, no solo quedándonos en las palabras y decir, "Ay, tenemos que leer todo esto, ya estamos sobre un número, y eso es muy bueno, es un gran avance. Pasándonos a la parte de la gráfica nada más para complementar y analizando esto con el otro escenario, es simplemente con el otro escenario, con las estadísticas iniciales, ya podríamos hablar de las pérdidas en términos de negocio, que es simplemente eh, hacer los conteos, poner el umbral, el threshold, y empezar a contar cuántos son buenos, cuántos son malos. Y si nos fijamos, por ejemplo, en la estadística de los $3,000 anuales, aproximadamente por comentario negativo, pues aquí ya podríamos hablar de alguna pérdida. Ya que tal vez luego los escenarios culturales no nos dan para eso, ¿no? Donde a veces se busca más esta parte, pero luego también esta parte es importante, pero ya lo podemos cuantificar. Y pues ya ahí vamos conectando las partes. Del aporte al negocio es esto, simplemente es esto. Conectar con algo numérico, crear ese puente, que de hecho ya vemos que sí existe. Eh, y como último comentario, digo, esto, se pueden sacar muchas más conclusiones, déjenlos por favor saber en las Q&A o en situaciones posteriores, pero también esto da pauta a que podamos mover el umbral dependiendo del negocio. Por ejemplo, aunque habíamos dicho que aquí nos basamos en restaurantes y hoteles, lo cierto es que puede aplicarse para cualquier tipo de negocio. Por ejemplo, sé que suena un poco rudo, pero el sector salud, digo, no quiero sonar así de conciso, pero algún análisis de sentimientos sobre evaluaciones de doctores, alguna junta médica, los productos, el hospital. Entonces, en ese sentido, el 0.5 tal vez no alcance o no sea suficiente porque en ese tipo de escenarios se busca algo más estricto, mucho más estricto, ya que es algo que sí es más de vida o muerte. No digo que esto no sea importante, simplemente nos permite mover el umbral, entonces para un aspecto médico, un ambiente de ese tipo de salud, el umbral esté, por ejemplo, en 0.8 y todo lo que está a la izquierda se considera negativo, siendo que necesitamos buscar o enfocarnos justamente en atacar los comentarios negativos lo mejor posible. Eso es en esencia lo que tenemos para esta parte. Eh, como pueden ver, ya ahora sí como estamos generando este puente, esta parte de analizar, eh, yendo algo de lo cualitativo a lo cuantitativo. Sabemos que hay cosas que se mejoran. Para ser justo, digo, esto sigue creciendo, esto sigue complementándose día a día, no es, salen técnicas, salen o conjuntos de datos más precisos, más completos. O sea, vaya, se está haciendo un gran esfuerzo y a juzgar por esto ya se puede hacer algo con bastante precisión.
para el negocio analítico técnico. Eh, para regresarme, bueno, vamos a continuar con esta parte para darle un cierre, la implementación de estrategias. Antes de pasar a compartir la pantalla, simplemente la diapositiva, uno de los puntos que van a ver aquí es que tal vez un mito es que se necesitan grandes cantidades o sistemas con mucho poder de cómputo para poder hacer este tipo de trabajos. Lo cierto es que no. Em, Incluso para esto que pudieran ver que es demasiado complejo y esto, eh, no me pagan nada por esto, pero todo el trabajo se hizo en una herramienta que se llama Google Collaboratory, que viene de manera gratuita por cada una de cada vez que tienen, o simplemente por el hecho de tener una cuenta de Gmail o corporativa que esté ligada con Gmail. Eh, Sé que pues no es para todos, hay empresas que tal vez prefieren irse más por otras soluciones en la nube y es totalmente entendible, solo mi punto es que inicialmente no lo necesitas. Si lo que queremos es aportar valor al negocio y es justo este balance que estábamos buscando, podemos empezar con estas partes. Tampoco es que vayamos a desechar todo el código y se adapte y tengamos que empezar de cero si nos migramos a un nuevo sistema. Ya también hoy en día hay bastantes herramientas que permiten hacer esta transición de una manera mucho más suave. Y esto hablando solamente de la perspectiva tecnológica. Esto igual, ayúdenos con comentarios, retroalimentación para poder tal vez hacer una segunda parte, un taller. Existe para que lo vean, no les vendemos humo, simplemente pues esto por el tipo de contexto, el objetivo que estábamos platicando, bueno, no nos alcanza el tiempo, pero aquí está. Eh, Ahora sí, ya nada más para acabar. Esta parte, lo que les comentaba era esto. Voy a explicarlo de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Entonces, para considerar estos temas, bueno, cómo podrían continuar ustedes en sus propios entornos, empresas, negocios, si son independientes. En temas de análisis de sentimiento, hice mucho énfasis, estamos aquí, en que es necesario no solo proporcionar eh, este conjunto inicial, sino que también ver la calidad del mismo. Eh, Hay un dicho muy popular en ciencia de datos que es garbage in, garbage out, que dice básicamente que no si podrás tener la mejor máquina del mundo, la mejor técnica analítica, pero si tus datos vienen mal o no o no generalizan o no precisan lo que tú quieres, la verdad es que va a ser muy difícil que se logre. Ya lo vimos con varios ejemplos, ¿no? De las palabras y de estos temas del sarcasmo, etcétera. Es importante algún tipo de conocimiento, sí, técnico y analítico. Pero ya con las herramientas de hoy en día, tampoco es que copien todo el código así como está, son necesarias justo para modificar las partes. Eh, en ese sentido, tampoco se vean eh, apabullados por el hecho de que no sepan algo, simplemente pues está el propio ChatGPT, herramientas, muchos tutoriales, eso sí, ya hay afortunadamente bastantes ejemplos y end-to-end, o sea que no solo son copias a la mitad, no, sí, la verdad son ejemplos muy concisos de cómo se podría hacer este análisis de sentimiento considerando otras características. Lo que les comentaba, eh, es mejor o sea, tener una superinteligencia artificial que haga todo, que tenga todo, que me sepa calcular el sentimiento de todos tipos de industrias, es poco confiable. De hecho, se recomienda, así como un enfoque basado en microservicios, del lado técnico, se recomienda pues tener varios sistemas que traten de atacar un punto en particular. Por ejemplo, un sistema de análisis de sentimiento para educación, salud, entretenimiento, finanzas, porque al final mezclarlos y generarlos así, pues la verdad es que sí va, ya se ha comprobado, no garantiza un buen sentimiento. En este caso estamos, pues, obviamente, em, enfocándonos al sentimiento, pero aplica para todo técnica. Finalmente, algo que puede salir seguramente. Oye, Aaron, pero está ChatGPT, está Gemini. ¿Por qué no simplemente, pues, ocupo directamente perdón, esas herramientas y me ahorro todo el trabajo que estamos diciendo? Y la respuesta es que sí se puede. Digo, no hay ningún problema. Lo que pasa es que justamente estas herramientas tienen este problema de generalización. Y no lo digo yo, hay estudios formales también o pruebas, pueden verlo seguramente en internet, donde
mientras más precisa es la pregunta, estas herramientas tienden o se les dificulta más dar esta respuesta precisa. Por ejemplo, si le decimos ChatGPT, calcúlame el análisis de sentimiento de estos datos que están enfocados en una empresa de origen argentino, que está enfocada en finanzas. Entonces, esa precisión es la que va a causar resultados contraproducentes. ¿Por qué? Por el idioma, el español, si es español, pero el español argentino. Entiendo que el español argentino de Córdoba no es lo mismo que el de Buenos Aires. Bueno, entendería, ¿no? Porque pues podría pasar. Y eso, pues no, a la larga no resulta bueno. Pero lo que sí pueden hacer es tomar el conocimiento o la estructura pues, sobre la que están basados esas herramientas, que es el LLM, generarse una versión casera. Obviamente, ChatGPT es un monstruo y Gemini, pero sí se puede extraer una versión pequeña y entonces ya ahora sí poder generar justo este sentimiento ahora con una herramienta más robusta. Tampoco lo hicimos así porque queríamos que primero empezar a caminar antes de correr. Digo, muchas empresas se van directo ya, pero a lo mejor no era lo que necesitabas. Y en eso ya se invirtió algo más de tiempo, son más complejas, un poco más, tardan un poco más en entrenamiento, son muy poderosas, sí, pero también conllevan este uso de recursos, etcétera. Entonces, empezar pequeño, poco a poco irlo creciendo y bueno, empezar como siempre también aportando la parte del negocio, dándole valor. Em, Creo que me parece que ya es todo. Eh, sí, igual para este tema, el LM no queremos decir que no estamos a favor. Por el contrario, con gusto podemos llevar a cabo otra iniciativa, otro webinar, taller. Por favor, déjenos también saberlo en sus comentarios. De verdad que nos ayudaron muchísimo para nuevamente regresar con nuestros líderes y que vean todo este esfuerzo, este resultado, ¿no? A través de sus comentarios. Eh, pues básicamente con eso concluimos la sesión. Queda un poco de espacio para preguntas y respuestas. Importante mencionar que si no tienen alguna duda aquí en este momento, no se preocupen, seguramente nos puede contactar. De una vez vamos poniendo los contactos. Pueden escribirme aquí, estoy en LinkedIn, también el organizador Igor, todos estamos a su disposición. Mi punto es que no porque ya se acaba esto, ya no nos vamos a ver, ¿no? Pues claro que no. Más que nada gustosos de generar simbiosis, de colaborar, subir que su retroalimentación también, porque no, hasta también usar sentimientos, ¿no? La misma técnica para sus retroalimentaciones. Eh, bueno, voy a leer un poco los Q&A. Creo que nada más había uno. Ah, sí, no se había uno. Eh, ¿Alguna duda, un comentario? Por favor, escríbanos. Dejamos unos minutos. No, igual ya estamos al término de la sesión.